avisos. Eh, sí, ahí estamos grabando. Primero los avisos. Bueno, el jueves que viene es feriado 1 de mayo, así que nos reencontraríamos el jueves 8 con la presentación de Susana Sternbach, que se titula El yo en la teoría de Pierre Ordañé, su posición epistemológica y teórico-clínica, complejización psíquica y procesos identificatorios, los encuentros con los otros y con el campo social. Ya está definido, Hilda, si es de carácter... Va a ser eh, todo por Zoom también. totalmente virtual, está bien. Bueno, hoy va a presentar su trabajo nuestro compañero Yago Franco, psicoanalista, escritor, miembro del Colegio de Psicoanalistas. Desde 1992 es miembro de un grupo de fútbol que juega los sábados por la mañana. Me lo hizo decir, no me acusen a mí. Debe ser importante, y sé que es importante, por eso lo puse. Es lo más importante. Y sí, es así. En este momento coordina el seminario Psicoanálisis Ácido y en breve se publicará su nuevo libro sobre psicoanálisis, subjetividad y ultraderechas. La presentación de hoy lleva por título El daño cognitivo está entre nosotros. ¿Será posible ejercer la lucidez aún? Bueno, es todo lo que seguramente todos conocen sobre Yago. Y bueno, también debo decir, un gran amigo que siempre tiene esa inquietud intelectual de investigar y producir. Por suerte, me alertó Hilda de que el plenario era virtual. Cuando le mandé un mensaje a Hilda, estoy saliendo para allá. Así que miren, si la respuesta a si es posible ejercer la lucidez aún ya es no. Así que podemos dar por terminado acá, pero seguramente Yago va a tener mucho para decir, así que bueno, adelante, Yago. Bueno, gracias, Diego. No sé si tengo mucho para decir, si sirve, si servirá de algo o no lo que quiero compartir con ustedes. Son algunas ideas que vienen girando en mi cabeza desde hace un tiempo. Voy a retomar algunas cosas que en algún momento comenté, porque hay un hilo, ¿no? Con presentaciones previas mías. Y también he estado en contacto con las presentaciones de este año, como para que esto también tenga algún sentido en términos de cierta elaboración colectiva, ¿no? Yo hace un par de años dije que con el sujeto del inconsciente como noción ya no es suficiente para pensar al sujeto y a la práctica del análisis. Decía que el sujeto ahora no solo está escindido, sino que está también fragmentado a causa de una forma de vida traumática. Sobre todo por una institución, por haberse producido una institución de un otro ante quien no es posible dar la talla. Siempre más es su exigencia. Y esto está presente en el vértigo de la temporalidad, de la vida digital, irradiando estímulos improcesables para el psiquismo de los sujetos. Esto lo que genera es un exceso de realidad que barre con todo filtro psíquico y va generando un sinsentido. En lugar de este sinsentido, el otro ofrece todo tipo de objetos y actividades que se suceden como en una cinta sin fin y tienen así ocupados a los sujetos sin parar, sin descanso, 24/7. Y esto, además, tuvo un punto de inflexión durante la pandemia. Es una experiencia que seguramente compartimos, que no tenemos casi tiempo libre, que se sucede una actividad tras otra, que el trabajo de esta índole a distancia ha permitido que no haya casi un lapso entre una actividad y otra, pero esto le ocurre a toda la población. ¿Mm? Todo esto implica una forma de vida traumática. No es entonces un episodio o dos episodios o tres traumáticos, sino que acá se trata de un trauma constante, permanente. Sostuve también en su momento
que las consecuencias de esto no son solamente psíquicas, sino que también se extienden sobre el colectivo. La renegación y el splitting han devenido en las defensas predominantes, con la fragmentación psíquica concomitante, adviniendo así lo que yo llamo una subjetividad borderline. Los filtros al interior del psiquismo y de este con el mundo tienden a claudicar. El pasaje al acto forma parte de una impulsividad habitual en nuestra vida cotidiana y sobre lo cual nos vemos obligados a estar atentos en nuestra praxis. ¿Cómo pensar una clínica de la fragmentación? Tal es la pregunta. Dije entonces y reitero que es urgente volver nuestra reflexión sobre el yo, aquel que permite el pensamiento, la reflexión, la asociación libre, el análisis de los sueños, etc. Y sobre todo, el yo lo que permite es la elaboración psíquica, para la cual utilizo una función central en él, que es la ligadura. Esto está planteado por Freud en su trabajo sobre las neurosis de guerra. También el yo es aquel que permite hablar de un nosotros, de un común, que sin bien trasciende al yo, sin él resulta imposible. Esta forma de vida en la cual estamos insertos ha creado las condiciones para el desfondamiento de toda subjetividad crítica, con un daño cognitivo que además impide, por supuesto, la mirada crítica sobre la realidad. Yo entiendo que estamos ante el surgimiento de una nueva matrix simbólica. Esta subjetividad que surgió en las últimas décadas es la que está haciendo acudir a los sujetos a un análisis más que con conflictos, con problemas a resolver. Y también suelen venir con un inventario de situaciones vividas entre sesiones, intentando encontrarles un sentido o ponerles un orden. Y ahora lo que estamos viendo es que el psicoanálisis va siendo de alguna medida desplazado por los tratamientos cognitivo-conductuales. Esto es muy lógico. En una época de déficit cognitivo generalizado y habiéndose en buena medida el psicoanálisis desentendido de lo cognitivo. Era como mala palabra. Ocuparse del yo, de sus funciones, de lo cognitivo. Entonces, estos tratamientos cognitivo-conductuales hacen la oferta de tratar el daño cognitivo sin generar interrogaciones respecto del origen sociocultural del mismo. Este es un punto interesante y álgido, porque se privatiza dicho daño. Y esto puede llevarnos a reflexionar acerca de si ciertas patologías o llamadas patologías pueden ser tratadas como tales, sin antes cuestionar que sean accidentes individuales. Para Freud, tanto las histerias como las neurosis obsesivas estaban originadas en mandatos culturales excesivos, o por lo menos tenían en estos mandatos un desencadenante importante. Si el superyo cultural fuera menos severo, si exigiera menos renuncias, decía Freud, habría menos presencia de dichas patologías. Esta fue una intervención freudiana sobre el papel de lo sociocultural como generador y desencadenante de padecimientos psíquicos. Yo lo que voy teniendo con mayor claridad es que es urgente que despatologicemos lo que es un padecimiento producido por una forma de vida, señalando este hecho, poniéndolo sobre el tapete, denunciándolo. Porque además, lo admitamos o no, todos tenemos alguna concepción de lo que es la salud o la enfermedad psíquicas, tanto como sabemos de aquello que daña el psiquismo, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, etc. Es necesario que hablemos sobre esto, que lo difundamos, que lo expresemos públicamente, porque ahí tenemos un poder importante. La aceptación acrítica de ciertos sufrimientos psíquicos forma parte del hecho de que en las últimas 4 décadas, por lo menos, se pasó de una subjetividad crítica del mundo instituido a una subjetividad conformista, sumergida
en lo que conocemos como realismo capitalista. Este realismo capitalista está expresado por Mark Fisher, que es el autor de esta idea, en que sucede que no hay alternativa. Es esta vida o ninguna. La forma de vida capitalista es la única posible y tal vez sea la última también. Esta forma de vida contiene no a un otro que demanda renuncias, sino que lo que pide es un rendimiento sin límites. Y quien no se adapta al mismo se desvía de la normalidad instituida. O a lo sumo se trata como un efecto colateral. Es muy interesante el trabajo que hace Fisher en realismo capitalista sobre los docentes, el sufrimiento de los docentes en las últimas décadas. Así la subjetividad crítica fue desfondada. El psiquismo humano tuvo que empobrecerse para dar lugar a esta subjetividad. Y lo hizo de tal manera como para decir que el daño cognitivo está presente en el psiquismo de los sujetos y que esto afecta tanto a la práctica del análisis como a la vida colectiva. Si recién compartí la pregunta acerca de cómo pensar una clínica de la fragmentación psíquica, a esto se suma otra pregunta respecto de cómo llevar adelante una clínica de y ante un daño cognitivo. Entonces, ¿cómo pensar una clínica analítica estando presentes una alteración notoria de funciones del yo de los sujetos? Funciones indispensables, las conocemos todos, cualquiera la puede enunciar, no es necesario ser psicoanalista. La atención, que es la que fija lo percibido, el juicio de realidad, el discernimiento, la memoria, el pensamiento. Esta alteración, que está en alianza con los mecanismos que mencioné, la renegación y el splitting, ha tenido como consecuencia, sobre todo, la fragmentación del yo y del psiquismo en general. Estos mecanismos se activan por la percepción de lo traumático. El problema es que ahora es la vida misma traumática. Ya no es un episodio. No estamos en los orígenes del psicoanálisis. Esto ocurre ahora, todos los días, todo el tiempo. En algún momento llegué a decir que estamos padeciendo una suerte de Alzheimer generalizado, porque percibimos algo, escuchamos algo, vemos algo y pasamos otra cosa y ya no nos acordamos de aquello. No se llega a fijar, porque la atención, yo entiendo que es una de las funciones más afectadas por esta forma de vida. De hecho, está comprobado que la atención disminuye cada vez más. Cada vez se necesita, ¿no?, más tiempo para que algo quede fijado y al mismo tiempo no hay tiempo que alcance. Lo interesante es que tanto el mecanismo de la renegación como el del splitting afecta la relación del sujeto con la realidad, tanto la percepción como la significación de la misma. Entonces, nos encontramos con que ya no se trata de dos corrientes de la vida psíquica, ahora son fragmentos, una suerte de estuario de representaciones y afectos que no están ligados. Entonces, la clínica debiera ir en el sentido de unir estas corrientes diversas en el psiquismo, tanto como los fragmentos. Esa sería su tarea, que si bien coexiste con hacer consciente lo inconsciente, ahora debe ocuparse además de hacer ingresar al sistema consciente lo que está renegado y lo fragmentado, que permanecen como datos de la realidad pero sin ser conscientes. Coincidentemente, a nivel de la realidad instituida, hay también un contenido manifiesto de esta realidad. Pero este contenido no es consciente, no ingresó a la conciencia. Es lo mismo que nos pasa o que le pasa a la mayor parte de los sujetos. Todo es manifiesto, pero no llega a ser consciente. Luego me voy a referir a lo que significa ser consciente. A nivel del colectivo social no hay conciencia del daño que produce esta forma de vida. No se es consciente de lo que es el realismo capitalista y sus consecuencias.
Lo que vengo trabajando es que esto tal vez debiera ocupar un lugar central para entender la subjetividad necesaria para el ascenso de las ultraderechas. Quiero hablar ahora de la degradación generalizada del pensamiento crítico. Esta es otra causalidad psíquica y que genera un tipo muy especial de subjetividad. Y está asociado a lo que Bifo denomina como una tempestad de mierda, que yo he traducido como una tempestad de pulsión de muerte. Esto habita en el capitalismo ultratecnologizado, dice él, que está presente en estas ultraderechas. Un capitalismo que viene paulatinamente empobreciendo la experiencia, tanto personal como política. Las ultraderechas, digo, liberan pulsión de muerte. Bueno, nosotros lo estamos viendo a partir de este gobierno que se instituye desde hace poco más de un año. ¿Mm? Estas ultraderechas fragmentan aún más el espacio común, porque lo que hacen es que el espacio se organiza alrededor del odio para buena parte de la población. Este odio tiene un gran poder de identificación y de resonancia. Lo inquietante es que el odio que anida en cada sujeto y llevado al extremo su crueldad encuentra campo libre, es decir, el goce en el sufrimiento ajeno, un sufrimiento al que al mismo tiempo se le da las espaldas. Esto lleva a un tema muy importante, que es el papel de las redes sociales y de la vida digital en general, que se ha reactualizado ahora a partir de un par de series que muchos de nosotros habremos visto. Una es Adolescencia y la otra es la nueva temporada de Black Mirror. Esto es de sumo interés, además por el mencionado papel de las redes en el ascenso de regímenes de ultraderechas. Esto fue descubierto y puesto en práctica por los asesores de Trump y replicado por los de Bolsonaro y ahora por los de La Libertad Avanza. Las redes influyen notablemente en la institución de una realidad compartida, es decir, favorecen la institución de cierto principio de realidad socialmente instituido, ni más ni menos. Las redes sociales encuentran su eco además en los medios masivos de comunicación tradicionales. Y si bien en las redes no participa toda la población, sin embargo llega de alguna manera a todos los sujetos. Y no solo por los medios masivos, sino por la comunicación entre los sujetos. Reverberan en el colectivo. La presencia de lo digital ha advenido en un intento mayúsculo, como nunca antes sucedió, de homogeneización del espacio colectivo. No hay que olvidar que los dueños de las redes forman parte de la ultratecnologización capitalista. Por lo tanto, del objetivo de intervenir en la realidad para beneficio del desarrollo del capitalismo y de quienes lo dirigen. Debido a ello, muchos sostienen que las redes están al servicio de las ultraderechas, sobre todo por los llamados discursos de odio que se expresan en ellas, sin límite. Un capítulo especial lo es el de los jóvenes, sobre todo de aquellos que han crecido, bueno, la mayoría ya a esta altura de los jóvenes, han crecido de la mano de la digitalización y que desde el inicio de las redes participan en las mismas. Lo cierto es que las redes sociales digitales tienen atrapada y formateada a la subjetividad y dificultan la emergencia del pensamiento crítico. A esta altura, ¿qué es el pensamiento crítico? Es la distinción crítica entre lo verdadero y lo falso, la capacidad de volver sobre el propio pensamiento y además de poder volver sobre el principio de realidad instituido. Es la capacidad de dudar, de introspección.
Estas redes dificultan el ejercicio de las funciones yoicas mencionadas que hacen posible dicho pensamiento. Y son funciones que las ultraderechas necesitan anular a toda costa para poder arribar y sostenerse en el poder, apelando en primer término a esta liberación de la censura que permiten las redes sociales, donde por momentos parece que el inconsciente se expresa a cielo abierto. En estas redes se puede agredir sin límites y sin riesgo, muestra de una subjetividad cobarde, cínica, que funciona a pura descarga y cuyo modelo encarnan los trolls. Hablé de Adolescencia, la serie. Entiendo que muestra a las claras la captura del psiquismo de los sujetos adolescentes en manos de las redes sociales, en las cuales la autoridad, que supo estar centrada en la familia y en la institución escolar, ahora está instalada. Se trasvasó de la familia y de la institución escolar la autoridad a las redes sociales. Estas redes definen lo que es la realidad. Aprovechan la búsqueda de sentido en la que se encuentran los sujetos adolescentes, aunque no solamente ellos, para ofrecerles una garantía de sentido. Ahora, respecto del mensaje que, bueno, algunos ven en la serie, pienso que no se trata tanto de los adolescentes, sus padres o del sistema educativo. El problema está en otro lado, a la vista de todos, y se hace fuerte por las noches e infecta las mentes de los sujetos, sobre todo de los adolescentes, que como siempre son carne de cañón, aunque no está presente solo por las noches. Hay un enemigo que responde a un amo. Este enemigo que responde a ese amo es el caballo de Troya de la dominación capitalista en esta etapa. Así que las redes sociales deben entenderse como una nueva institución que está al servicio de la transmisión de las significaciones que ordenan la vida en común y hacen a una época. Los brujos de una tribu, con sus diversas ceremonias, la iglesia en la Edad Media con sus rituales, la fábrica, la escuela, el ejército durante la época capitalista clásica, también los medios masivos de comunicación, todos ellos son ejemplos entre miles de instituciones que definen modos de pensar, de hacer, de sentir, de reprimir, de sublimar y hasta de soñar en diversas sociedades y épocas. Y que también instituyen una orientación general para el ordenamiento de la sexualidad y los géneros. Sucede que ahora dicho ordenamiento ha quedado en buena medida en manos de esta vida digital. Lo denominado como incel, que tanto aparece en la serie, que es como el núcleo de la serie, es mostrativo de la irrupción de un desorden en términos de la sexualidad y el género, o de un no orden, que genera respuestas mortíferas. La presencia de esta vida digital que digita, coloniza, es patética en el capítulo Una pareja cualquiera, en la nueva temporada de Black Mirror. Ya no pensaremos, seremos pensados. Ya, ahora, para muchos sujetos, la inteligencia artificial va tomando el relevamiento de la propia. Lo que es importante es señalar que en este periodo histórico se ha dado el pasaje de una vida analógica a la digital. Esto es crucial. Esto se puede rastrear ya desde McLuhan en la década del 60. La vida digital tiene un poder hipnótico enorme. El otro en persona, el otro con mayúsculas, ahora nos habla en directo las 24 horas del día, no solo por las noches, aunque en ella se aprovecha del estado de ensoñación y la baja de las defensas psíquicas que genera la nocturnidad, con la caída de los filtros habituales de la vida diurna. Este otro cibernético pretende instituir una época que hace inclinar la balanza hacia una desresponsabilización del sujeto en lo que atañe a sus propios asuntos y a los asuntos sociales, y también respecto de su relación con el otro.
que es uno de los temas centrales que plantea Adolescencia, la serie. Como decía, se vaciaron los lugares antaño ocupados por la familia y la escuela y han sido ocupados por la vida digital con todos sus gadgets que transmiten lo que el otro del neoliberalismo pretende ordenar. De la mano de todo esto se disuelve también la figura de los adultos responsables, tan visible este hecho en nuestro campo en el tratamiento de niños. La psicóloga que entrevista al joven que ha asesinado a una chica por sentirse rechazado, que siente que forma parte del 80% de varones que no califican para las mujeres, esta psicóloga intenta a toda costa responsabilizarlo, normalizarlo. Me hizo recordar aquella famosa escena de la naranja mecánica con el protagonista, Malcolm McDowell, forzado a abrir los ojos mientras se le muestran todo tipo de imágenes terribles. Esta psicóloga no se pregunta nada. Nuevamente, los jóvenes como carne de cañón, ambos adolescentes, víctima y victimario, aunque tal vez sea esta división un tanto esquemática. Nosotros supimos conocer a una subjetividad crítica, insurgente. Esa es la posibilidad que tiene el sujeto, de modo individual tanto como colectivo, de poner distancia con el discurso del otro. Se puede dar de modo individual, es el terreno de la creación artística, filosófica, científica, el psicoanálisis mismo, o también a nivel del colectivo. Y esto pertenece a la política, la posibilidad de mirar críticamente al otro de cada época, a esa sociedad instituida de cada época, y permite imaginar otros mundos posibles. Esto tiene que ver con el pensamiento crítico. Sus restos sobrenadaron en la crisis desatada en nuestro país en 2001. Luego advinieron proyectos para la sociedad, pero todos ellos ligados al orden capitalista neoliberal, con matices, pero ligados a este proyecto. Es un proyecto que nos trajo hasta aquí, de la subjetividad insurgente del siglo pasado a la que podemos observar hoy. Antes dije que fue necesario el desfondamiento previo de aquella subjetividad insurgente, un desfondamiento que se produjo a lo largo de décadas. Esa subjetividad crítica, reflexiva y con capacidad de deliberación. Así devino una subjetividad autista, con un sujeto agotado, hijo de la fragmentación reinante, con una subjetividad adaptada, resignada, desorientada y odiadora, y sobre todo con un daño cognitivo que además impide la mirada crítica sobre la realidad propia y colectiva. Está manipulado en su juicio de realidad, imposibilitado de hacer y de transmitir experiencia, con lazos perdidos tanto con el pasado como con algún proyecto futuro, instalado en un aquí y ahora y empujado por el consumo o la simple supervivencia, afectado en su autopreservación como sujeto, manipulado, actuando más por reflejo que por reflexión, bajo el efecto de un empobrecimiento simbólico generalizado y descreído en la forma política imperante en el último siglo, las democracias representativas. La astucia del capitalismo ha conseguido crear las condiciones para el desfondamiento de toda subjetividad crítica y poner en su lugar a esta forma de la subjetividad. El panorama es sombrío. Todo lo que yo comenté hasta aquí es bastante sombrío. Aunque hay que reconocer que no abarca, por suerte, a toda la realidad, ni refleja a una única subjetividad presente. Pero lamentablemente esto es lo que predomina, esto es lo que nos tiene
que interesar. En medio de este panorama sombrío, ¿puede tener lugar la lucidez? ¿Qué es la lucidez para el psicoanálisis? El psicoanálisis nació con una premisa: hacer consciente lo inconsciente. Hoy sabemos que no alcanza con eso, que es necesario darle una significación a lo que se hace consciente, hacerlo ingresar al mundo simbólico del sujeto, a su propia matriz. Que algo se haga consciente, que un significante, eso conformado por el afecto y su representación, haya sido inscrito en el orden simbólico del sujeto. Y con esa inscripción, alterándolo, un acto subjetivante que altera coordenadas históricas, identificatorias y pulsionales a nivel individual. Y que así dicha inscripción produzca nuevas significaciones alterando el lugar del sujeto. Y esto se traduce en nuevas maneras de representarse o de representar el mundo, nuevos actos, nuevas identificaciones, pero también nuevos afectos. Hay muchos ejemplos en la historia de creaciones colectivas de nuevos afectos. Tenemos la fe cristiana, la agitación constante que promueve el capitalismo, esa ansiedad de consumo, de producción y consumo, pero también el fervor revolucionario. Hoy, entonces, no nos alcanza con sostener que se trata de hacer consciente lo inconsciente. Lucidez es ser consciente y también responsabilizarse por eso. Es quitar el velo a aquello que se impone como realidad, como principio de realidad que normaliza a la misma, determinándolo todo y sin ser determinado por nada. Y entonces, quitando ese velo, dar lugar a una nueva determinación, nuevos pensamientos, nuevos afectos, nuevos actos. En Ensayo sobre la lucidez, continuación de Ensayo sobre la ceguera, José Saramago relata cómo la mayoría de los electores de un pueblo decide, cada uno por su cuenta, votar en blanco. Entonces, el gobierno decreta, digamos, siendo la mayoría la que vota en blanco, es como imposible que asuma un nuevo gobierno. Entonces, el gobierno decreta repetir las elecciones una semana después. Y el voto en blanco aumenta, sumando un 83%. Las autoridades culpan a la ceguera blanca vivida, que es de lo que trata Ensayo sobre la ceguera, a esa ceguera blanca vivida años anteriores, de ser la culpable por ese voto en blanco. Y la emprenden contra los que suponen, instigan esta rebelión, que ataca las raíces del sistema democrático representativo, que no puede existir sin los representantes. Desaparecida la ceguera, adviene la lucidez. Tal el mensaje que transmite Saramago. Por su parte, François Julien dice que lucidez no es inteligencia ni conocimiento. Es un nivel al que accedió la conciencia. Insisto, no es hacer consciente lo inconsciente, es algo más. Es hallar la significación de eso que ahora es consciente, inscribirlo en lo simbólico, es ser consciente, responsabilizarse por eso. Dice más cosas, Julien. Lucidez dice salir del deseo de una indistinción ingenua. Es lo que queda luego de restar lo equívoco de la realidad.
esos velos que provienen de lo que transmiten los códigos y la moral, que ahora están en manos de la vida digital, agrego yo, y del neoliberalismo de ultraderechas. Dice Julien que lucidez no es ver más allá, sino que es ver a través. Un pensamiento lúcido deshace la comodidad de las ilusiones de las que la mente teme tanto ser liberada. La lucidez a la que se adviene no hace caer en el pesimismo. El pesimismo es pereza. Se trata de una transfiguración, y dice Julien, que destroza el velo de las ilusiones con que la ideología engañaba la conciencia, transmitido por el discurso de las opiniones al que se adhería anteriormente y que ocultaba lo efectivo. Lo que se puede decir es que esto es poner distancia con el discurso del otro, a sabiendas de que es de otro y que pretende dominarme, y así poder entablar otra relación con él mismo. La lucidez, por lo tanto, dice Julien, es algo intolerable para la sociedad, cuyos engranajes procura denunciar. Pero resulta que también, agrego, es intolerable para el sujeto. Eso lo sabemos bien también por nuestra práctica clínica, sea como analistas o como pacientes que somos y o hemos sido. Pero también la lucidez es reprimida por la vida misma, por aquello que en nosotros quiere vivir y por ende quiere engañarse acerca de la verdad. Una verdad, dice Julien, que es incómoda. Esto me hizo acordar una pintada anarquista que vi hace bastantes años, que decía, viví cómodo, viví muerto. Nosotros podemos ver que la lucidez está en el núcleo de la experiencia analítica, pero que también lo está en la experiencia política. Finalmente, la lucidez es el saber sobre lo que conocemos bien, pero que no queremos saber. Ahí vemos la presencia de la renegación. Y dice Julien, y que el discurso que lo enuncia, captador de la audiencia, se encarga de hacer olvidar. Ese discurso que está presente en los medios, tanto digitales como analógicos, se encarga de que olvidemos ese saber sobre lo que conocemos bien. Favorece que no nos queramos enterar de ello. Y termino con esto. La lucidez es un riesgo. De hecho, Edipo se ciega al saber la verdad de quién era. La experiencia analítica, tanto como la política, son riesgosas, porque la libertad es riesgo. Pero es un riesgo que vale la pena correr. Gracias. Bueno, gracias, Yago. Muy interesante como siempre y con mucho para intercambiar seguramente. Bueno, abrimos el intercambio. Adriana está levantando la mano. Dale. Desmuteate y adelante. Pero bueno, quedó una silla vacía. Ah, sí. Qué paradójico. Bueno.
y volvió a quedar vacía. Bueno, no tengo una vista completa de todos los cuadritos, voy pasando a ver si hay otra manito, sino que me asistan Melanie y Karina. Hola, ¿te escuchas? Sí, Bueno, súper interesante. Voy a tratar de hacer uso de mi lucidez después de la ceguera. Eh, Voy a cuestionar un poco la mirada de esa serie que ya a esta altura me parece una súper propaganda de Netflix que me empieza a tener un poco harta. La recomendé, etcétera, 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 pero a medida que la pienso que es un nivel de violencia perversa y canalla. Eh, a ver, yo me inscribo en un movimiento que se llama No a la Baja. Estamos intentando por todos los medios que no tener la política represiva que se está avanzando sobre toda la población y el planteo de bajar la edad de punibilidad de los niños. En el Reino Unido son 10 años. Ya hace muchos años Juan Jobassen presentó un excelente trabajo acerca de la matanza de 2 niños, un niño más pequeño en la puerta de un supermercado. Entonces, la serie empieza con un procedimiento terrible, donde entran las fuerzas represivas de una manera mientras van leyendo los derechos. Eso me parece que es perversa. Van leyendo los derechos, todos los derechos que tienen, ellos pueden ir a la autoridad no sé qué y no sé cuánto, a que los indemnicen si les rompieron algo. Pero se llevan al chico a un no sé si es una cárcel de adulto, pero por lo menos una cárcel infanto-juvenil con chicos más grandes, donde no lo asiste nadie. Después viene una escena violentísima de la psicóloga. Me daba la impresión que eran las ratas del laboratorio de Skinner. De verdad, ella va con una galletita y un sándwich de pepino horrible. Y ella tenía que chequear, primero entra en conflicto narcisista con el otro psiquiatra que había logrado diagnosticar de inmediato. Pero ese sándwich horrible era para algo. Entonces, estoy preocupada, estoy preocupada. Yo creo que nos queda alternativa, nos queda alternativa. El 30, en la marcha que va a organizar la CGT y todas sus filiales, en los que nos ocupamos de las niñeces, vamos a hacer un comunicado en relación a la no baja. Entonces, estas pequeñas cosas que nos quedan, tenemos que recuperarlas. La serie es fascinante por esa tecnología maravillosa que seduce, con lo del tema del plano secuencia. Pero pongámonos a discutir qué está escondiendo esta serie en este momento. Bueno, te agradezco mucho tu intervención, tu trabajo. Gracias, Adriana. Porque estás en la pantalla. bueno, aprovecho que no hay manitos y te consulto y te pregunto algo yo, Yago. Diego, Nadina después quiere hablar. Dale, perfecto. Algo breve en otro sentido, que lo que planteaba Adriana, un sentido clínico. ¿Qué te parece que pueden ser o cuáles están siendo en tu experiencia las intervenciones o el tipo de intervenciones con esta serie de pacientes que cada vez ocupan un porcentaje mayor del consultorio, que los podemos englobar en esto que vos caracterizaste, ¿no? Desde el daño cognitivo, el empobrecimiento simbólico, hasta los fenómenos elementales, digamos, o la desconexión, ¿no?
¿Qué intervenciones? Esa es mi pregunta. Supongo que cada uno de nosotros va viendo y va teniendo las suyas, ¿no? Pero ¿qué tipo de intervenciones, que no son la interpretación, eh, entendés que estamos pudiendo usar para hacer algo con esto? Yo sigo pensando que la intervención más eficaz es el dispositivo mismo, ¿no? Eh, Porque el dispositivo obliga a un diálogo que en este momento está ausente en la vida cotidiana. Sí, yo percibo cada vez más que el único lugar donde muchas personas tienen para hablar es en el consultorio, Mm, que se ha perdido el diálogo con el otro, ¿no? Entonces, por empezar, me parece que nuestro dispositivo, ¿no? Este dispositivo, como siempre digo, ¿no? Está presente una asimetría que no es frialdad, pero sí es favorecer que se despliegue la subjetividad del otro, que por ahí es el único lugar donde tiene posibilidad de desplegarse y puede el sujeto encontrarse con cosas que no están en su vida habitual, ¿no? mm, El psicoanálisis va completamente a contracorriente de todo esto que yo estuve comentando. El riesgo es que no veamos este sufrimiento extra, este sufrimiento agregado, esta sobrerepresión, como lo llamaba Marcuse. Hay que volver a Marcuse, entiendo yo, el hombre unidimensional, Eros y civilización, ¿no? Bueno, Mark Fisher. Ahí hasta uno puede encontrar maneras de intervención en aquellos que no son psicoanalistas, ¿no? Que tienen que ver también, yo presto, bueno, este último año se hizo muy evidente el sufrimiento laboral, ¿no? mm, Entonces, bueno, poder tomar eso en cuenta como algo que está desencadenando algo, no, no quedarse escuchando, ¿no? Y asociando uno, sino, bueno, ver que ahí hay una situación traumática, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace unos meses, bueno, no hace tanto, estaba el tema de las pruebas de idoneidad para quienes trabajan en empresas públicas, ¿no? Algo terrible. Bueno, con algunos pacientes yo estuve viendo el tema que no era un problema del individual, estaban todos mm, más o menos en la misma, había un grado de violencia institucional enorme, y yo lo enuncio en estos términos, ¿no? Y eso es para mí muy importante como intervención, ¿no? Donde la realidad empieza a ocupar un lugar, es un poco como decía Piera, ¿no? No hay realidad que no esté fantasmatizada. Y no hay fantasma en el cual no ingrese algo de la realidad. Pero si no tomamos en cuenta lo que la realidad está produciendo en términos de maltrato, estamos reduplicando ese maltrato. Entonces, en mis intervenciones, y supongo que en la mayoría de nosotros, eso está absolutamente presente, ¿no? Más que nunca, tomar en consideración que esa persona está en una institución, está en una sociedad, está en un momento muy especial de este colectivo, ¿no? Y que es imposible que escape al sufrimiento que esto produce, ¿no? Bueno, salvo que sea alguien afín a las ultraderechas, ¿no? Tengo la suerte de no encontrar muchos sujetos de eso en el consultorio, aunque algunos me permiten justamente entender un poco más este modo de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué hay alguien de ultraderechas que me consulta? ¿Qué le pasa? ¿Cómo funciona su cabeza? Y ahí encuentro algunas de estas cuestiones que comenté. Además, realmente tienen la cabeza molida, ¿sí? mm. Eso es notable, el empobrecimiento es gigantesco. Bueno, no sé si contesté algo, por Sí, ahí no hay sí, sí, una, bastante. una serie de intervenciones que se me Mm, ocurra formalizar en este momento, pero seguramente ujú, entre todos podemos encontrar modos pertinentes de intervenir si consideramos que la subjetividad presente, predominante, tiene algo que ver con lo que yo estuve comentándole, ¿no? sí. Bueno, gracias, Yago. Nadina y después Mariana y Daniel. Bueno, Yago, muchas gracias, muy interesante. A mí
siempre los cruces así interdisciplinarios además me parecen muy, muy interesantes y para pensar esta época, ¿no? Yo una cosa que pensaba en toda esta realidad, digamos, que además que el contexto es complejo, es cómo salir de la trampa, ¿no? De la subjetividad amenazada y cómo, eh, digamos, los discursos libertarios, ¿no? Y cómo toman las palabras y quedan tergiversadas, ¿no? La igualdad, la libertad, ¿no? El grito de la libertad y cómo eso nos hace quedar como con la sensación de sin salida, ¿no? Esto que decía Fisher también de las operaciones del capital nos hicieron creer que el capitalismo no depende de ningún tipo de creencia subjetiva, ¿no? Como compartida, además, como la idea de compartir y para mí la complejidad y que para mí falta también discutir más sobre adolescencia es cómo más allá de las redes estos chicos quedan solos, ¿no? Quedan como individualidades solitarias, ¿no? Y ahí vengo pensando algo sobre lo fraterno, porque ahí incluso hay una hermana que en un momento de la serie dice, Jamie creo que se llama, el chico dice es de los nuestros, ¿no? Como haciendo parte de nuevo de un colectivo, ¿no? Y yo pienso también cómo a lo largo de los años también se destruyó mucho justamente lo colectivo, ¿no? Y si de alguna forma eh, bueno, Susana Matus y Sara Moscón hablan de alianzas potenciadoras y despotenciadoras, ¿no? Y me parece que estas modalidades que vos ibas comentando, a mí me venía esto de lo despotenciador, ¿no? Como uno se queda con sensación de un pesimismo absoluto, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Y entonces pensaba eso, como lo opuesto, que son las alianzas potenciadoras, ¿no? Y cómo lo fraterno y las fraternidades y lo colectivo pueden también ser modos de resistencia en la calle, ya las vimos. Y bueno, y también, como vos decís, desde el psicoanálisis y en los consultorios, ¿no? Y también en las escuelas y en volver a armar de algo esto de lo fraterno, ¿no? Que no quede lo solitario ahí haciendo foco. Bueno, eso, agradecerte un montón, me hiciste pensar. No, yo agradezco tu intervención, Adina. Yo, mientras hablabas, pensaba, mientras te escuchaba, que acá lo que se necesita es el surgimiento de un nuevo discurso, ¿m? Que genere lazo, dar un sentido a por qué no queremos esto y qué queremos. El problema es el qué queremos. Los dos son problemas, ¿sí? En la serie, Adolescencia, hay algo que es notable. Todos vemos a este jovencito y nos compadecemos de él, ¿sí? Está bien que nos compadezcamos de él, pero es un asesino. Él mató a alguien. Entonces es algo complejo desde el punto de vista de que, bueno, ¿qué pena va a tener que cumplir? Porque alguna pena tiene que cumplir, porque los asesinos son apartados en prácticamente todas las culturas de la vida en común, ¿no? Bueno, si bien hay un tema legal de por medio, que es un poco lo que Adriana traía, ¿no? En términos de, bueno, ¿cuál es la edad para eso? ¿No? ¿En qué momento de la vida de un sujeto lo pensamos como un sujeto responsable? ¿No? Creo que no deja de ser tema de debate. Y es curioso cómo la serie se focaliza en el padecimiento de ese muchacho, que indudablemente lo tiene, pero no por las razones que tienen que ver con aquello que nos hace más humanos. Entre estas cuestiones está la culpa. En ese chico no aparece la culpa. No está responsabilizado de lo que hizo, ¿no? Es como que es algo que pasó a través de él, la culpable es la chica, las mujeres, ¿no? Y a la víctima eh, se la muestra también como responsable un poco de haber sufrido ese castigo. Creo que la serie un poco, no sé si de modo deliberado o no, con lo cual es una serie que tiene una gran complejidad, ¿no? Nos plantea una cantidad de problemas. Eh, Hay una serie previa que yo recomiendo,
que es The Walk-In. Es el mismo actor de esta película, participa en otra, creo que es del año 22, en la cual está presente el surgimiento de las ultraderechas en Gran Bretaña. Es muy interesante, porque uno ahí va viendo cómo hay una captura de determinados sujetos de la sociedad que están así, fragmentados, en un estado de fragmentación, de aislamiento, y además de no poder tener ningún proyecto futuro. Aparecen adolescentes, pero no solamente adolescentes. Y ahí, antes hablaron de Piero Lanier, ¿no? Que Susana Sterberg va a presentar un trabajo respecto de Piera, que es una autora tan importante. La adolescencia es el momento en el cual se suscribe el contrato narcisista. Hoy no hay ningún contrato para suscribir. En la medida en que no hay ningún contrato, el contrato entonces se puede suscribir con las ultraderechas que dan un sentido. A mí, por lo menos, es un tema que me preocupa mucho. Creo que entre estas dos series, de Walk-In y Adolescencia, hay un hilo conductor. Porque en Adolescencia se ve qué destino tuvo toda esa violencia que los grupos nacionalistas, nazis, fascistas, ¿sí? Hace no tanto tiempo tuvieron en Gran Bretaña. El protagonista, además, es un ex militante de la ultraderecha, lo cual lo hace más interesante todavía. Bueno, si la quieren ver, creo que está en Flow. No, no tiene el nivel de adolescencia, a nivel cinematográfico, pero hay una continuidad entre una cosa y la otra. Bueno, Mariana y Dani, y luego Cintia y Carlos. Sí, bueno, gracias Yago por la presentación. Hay un montón de resonancias que querría compartir. La primera es que creo que Piera viene en nuestro auxilio también en esa intervención que tuviste con tu paciente, en la diferencia entre causalidad demostrada y causalidad interpretada, y creo que es precisamente un momento en el cual tener clara esa diferencia en nuestras intervenciones clínicas es muy importante y que, digamos, contribuye mucho a la despatologización de situaciones que tienen origen social. Pensaba también que quizás va quedando más claro por qué este año elegimos el tema que elegimos. Es una especie de elección contracultural, rescatar el lugar del yo y pensar en esas funciones, memoria, percepción, atención que resultan afectadas y ponerlas en relevancia y poder pensar entre todos cómo el psicoanálisis se hace cargo de ponerlas en relevancia también, ¿no? Pero también pensaba otras dos cosas. Primero, creo que el psicoanálisis hace mucho que no se ocupa solamente de hacer consciente lo inconsciente. Que de alguna manera esto ya estaba esbozado cuando Freud decide no utilizar la hipnosis como método y tratar de que haya un yo en algún lugar despierto como a poder capturar aquellos contenidos inconscientes que de pronto pasan a la conciencia. Y será necesaria después la segunda tópica. Y yo creo que esto viene siendo una práctica psicoanalítica desde hace un montón de tiempo, ¿no? Que es un modo de definir nuestra práctica, ser consciente de lo inconsciente. De hecho, vos citaste muchas veces a ser consciente de lo manifiesto. Y creo que no es un requisito de esta época, no conformarnos con esto, sino que creo que viene siendo ya un modo de moderar la práctica hace mucho tiempo. Y por último, quería decir que quizás hay un límite que a todo este avasallamiento en el pensamiento, en la memoria, en la construcción del fondo de memoria, ¿no? Que uno plantearía que hay en la adolescencia, que hay un límite que también tiene que ver con los lazos humanos primarios, los lazos humanos que se producen en el contexto de un vínculo de amor al interior de una familia, al interior del vínculo entre padres e hijos, que hay un límite también en ese avasallamiento, en esas experiencias amorosas. Cuando yo no vi todavía la serie Adolescencia, pero en el debate que estaba escuchando recién evocaba la película Tenemos que hablar de Kevin, que me parece tremenda y que odié a Horacio Sporn porque nos la recomendó y cuando la vi me pareció
imposible de metabolizar, y Horacio no nos había advertido que era imposible de metabolizar, tremenda, los niveles de crueldad puestos en juego en esa experiencia infantil, pero esa experiencia infantil tenía que ver con una imposibilidad de una madre de alojar a ese hijo, una imposibilidad radical de alojar a ese hijo. Entonces no es una experiencia, la del odio, la de la crueldad, la del desconocimiento del lugar del otro, no es una experiencia que solamente esté determinada por factores epocales, políticos o culturales, tiene que, junto con eso, tiene que anclar una experiencia propia, singular, vital, que no haga lugar al reconocimiento del otro. Es como insuficiente este momento para explicar algunas de estas cosas, probablemente algo de lo que ocurre en la serie Adolescencia, insisto, que no la vi, ¿no? Entonces, bueno, creo que relevar también las marcas de la experiencia de lo infantil en contextos de amor también es una forma de hacer frente a este avasallamiento que describís. Eso es todo. Después Dani también quiere decir algunas cosas. La verdad yo no iba a hablar, pero como Diego insistió tanto, algo tengo que decir. Hablaba de Mariana y de Dani. Ante todo, no soy de los que no vi, como recién dijo Mariana, yo tampoco vi Adolescencia y ya la han espoleado tanto que a esta altura tampoco sé si la vamos a ver o no. Pero lo que sí quería decir es retomar toda la primera parte de tu presentación, Yago, que me parece riquísima. O sea, yo quiero poner el acento en la primera parte sin desconocer la segunda. Pero porque creo que la primera es fundamental porque entra directamente en nuestros consultorios, en lo que hacemos cotidianamente, en nuestra clínica diaria. Y a mí me interesa también desde hace mucho tiempo el debate acerca de qué hacemos. Creo que hay determinado discurso que quedó medio obsoleto y que creo que en el colegio tenemos que poder dar cuenta. Por ejemplo, lo que vos traías de cuestionando hacer consciente lo inconsciente, me parece que esto quedó obsoleto, quizás desde el mismo, en tiempos de Freud, pero hay toda una clínica que siguió a Freud que distorsionó por muchos lados lo que se hace y crecimos con un super yo muy atento a escuchar el inconsciente, sí, solo sí, el inconsciente. Por otro lado, un super yo desde la escuela del yo, esto, bueno, Luis Horstein lo trabajó mucho, eh, un cuestionamiento a ese yo absolutamente libre de conflicto, con lo cual quedaba descolocado. Por eso me parece que volver al debate acerca de qué hacemos en el consultorio y en estos tiempos tiempos tan raros, no solo sin duda de derechas y de ultraderechas en Argentina y en el mundo, pero me parece que más que nunca tenemos que ver qué hacemos en el consultorio y creo que vos también ingresaste al debate todo el tema de la realidad. Eh, bueno, ¿qué hacemos en el consultorio cuando ingresa la realidad con la potencia con la que está ingresando y con potencia desubjetivante? Así que yo te agradezco también tu texto y me parece que el tema del año va a permitir todo un debate acerca de qué es lo que hacemos en los consultorios. Gracias. Sí, un par de acotaciones respecto de la intervención de Mariana y de Dani. La realidad
siempre, ¿no? La realidad social siempre está en nuestra práctica, estar en el consultorio porque está en nuestro psiquismo. A lo que yo me refiero es a la realidad en tanto mortifique, ¿no? En tanto agrega un sufrimiento que podría evitarse. Por eso yo digo, nosotros teníamos que poder pronunciarnos acerca de aquello que está lastimando el psiquismo y que podría evitarse. Por supuesto que eh, traías el ejemplo de, tenemos que hablar de Kevin. Eh, Ahí hay una clara situación patológica que no responde, por lo menos muy visiblemente, a cuestiones culturales. Yo de ninguna manera propongo, ¿no? Enfocar la clínica ahí, ¿no? En ese punto, como si todos fuéramos víctimas de estar viviendo en esta forma de vida. Por empezar, yo no creo que nadie sea víctima, pero sí lo que pienso es que hay situaciones que no podemos dejar de lado. Por eso traía esto de Piera, ¿no? En términos de cómo no escuchar, no tener en nuestra escucha la posibilidad de dar lugar a aquello que desde la realidad está traumatizando al sujeto, es reduplicar ese trauma. Nosotros también estaríamos colaborando con ese traumatismo. Pero ahí yo no sé si en psicoanálisis habría un acuerdo generalizado en que esa es la posición del analista. Y esto me parece que es para debatirlo, porque para ahí va a haber muchos analistas que van a decir que eso es como sociologizar la clínica, ¿no? Y me parece que ahí tenemos un debate importante para dar, y sobre todo a partir del colegio, ya que compartimos en buena parte esta mirada, esta posición, ¿no? Que no evade, ¿no? Que la escucha también es la escucha de cómo la realidad impacta en el psiquismo de los sujetos. Bueno, eso nada más. Bueno, Cintia o Carlos. Sí, Cintia, por ahora Cintia. Bueno, primero agradecerte, por supuesto, Yago. A lo largo de la presentación, yo varias veces me preguntaba si teníamos que hablar de daño cognitivo o de transformación cognitiva. Me venía, ¿no? Esto, daño cognitivo, transformación cognitiva, daño o transformación, porque pensaba, el daño nos coloca respecto de lo que falta, ¿no? Muchas veces eso que falta nos hace decir que los pacientes ya no asocian o este tipo de como queja de lo que no hay. Mientras que la transformación cognitiva nos permite pensar o trabajar con lo que hay. Y creo que con lo que hay de transformación cognitiva, lo que es interesante es que el dispositivo, como dijiste vos, más que dijiste en un momento, ¿no? Yo creo que el dispositivo es lo que funciona. Y con lo que hay, el dispositivo me parece que sigue funcionando, que sigue posibilitando la toma de conciencia de las fuentes del sufrir. La verdad que en ese sentido, el psicoanálisis como técnica psicoterapéutica me parece que sigue siendo fantástica, ¿no? Pese a las condiciones. Después me gustó la diferencia que estableciste entre conflicto y problema, ¿no? Como que los pacientes o los consultantes traen más problemas que conflictos. Y recordé una intervención que por ahí estoy haciendo últimamente, pero que en particular hoy me pasó con una persona que estoy escuchando hace muy poquito. Es una mujer que tiene 4 hijos eh, entre 16 y 7 años, que está divorciada, que trabaja en un trabajo bastante tóxico, puesto que recibe las demandas, quejas y tiene que implementar y gestionar las soluciones para esas quejas, y que atiende sola su casa, imagínense, ¿no? Comida para 5, lavado de ropa para 5, en fin,
un gran estrés, ¿no? Entonces, mi intervención tuvo que ver con reconocer ese sufrimiento, pero un sufrimiento que aplica a una situación de vida que esta mujer sostiene cotidianamente, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de lo que aplica, un sufrimiento que aplica a situación, me parece que es una intervención que estoy usando y que tiene que ver con lo que Mariana traía sobre causalidad demostrada y causalidad interpretada. Bueno, eso, no sé cómo pensás esto del daño o la transformación. Y da para la discusión, ¿no? Eh, si es una transformación que es dañina, si es una transformación que agrega algo, eh, o si parándonos en la transformación no estamos naturalizando un daño, ¿no? Que se produce en el sujeto. Creo que vale la pena la discusión, porque, ¿por qué? Porque también yo a veces escucho, ¿no? Como que, bueno, hay que adaptarse a lo que la época produce, ¿sí? Bueno, qué sé yo, Freud no se adaptaba a lo que la época producía, cuestionaba fervientemente el daño que la época, las cuestiones que la época generaba en los sujetos. Entonces, bueno, ahí hay una línea, yo diría, un tanto difícil de trazar entre si lo cognitivo se está desarrollando en algún nuevo sentido, enriqueciéndose, cosa que yo creo que no, pienso que no, o si está siendo dañado. Pero bueno, es un tema más a discutir. Creo que hay varias cuestiones, ¿no? Para debatir entre nosotros. Y ahí donde estemos, además. Gracias, Cintia. Bueno, Leandro, Sí. Yo me quedé pensando un poco en los dos títulos de Saramago, de Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez. Y más que pensar específicamente en la ceguera y en la lucidez, me quedé pensando más un poco antes, ¿no? Como en la idea del ensayo. Cuando el ensayo es como, o la idea del ensayo es como más solidaria con el trabajo del preconsciente y cuando el ensayo es más corrosiva para el trabajo del preconsciente. Y hay algo de eso que es como media tramposa, a mí me resultó la serie de adolescencia porque parte de un hecho consumado. Entonces, al partir de un hecho consumado, no te permite como una de las funciones yoicas que es la anticipación. Entonces, ahí es como que estamos jodidos de entrada. Entonces, hay algo del ensayo que como que no permite el trabajo, me parece. No permite como el ejercicio del pensamiento, me parece. Eso. Mm. Sí, la serie tiene una serie, vale la redundancia, de cuestiones a revisar y a retomar. Lo que es notable es el impacto que ha producido, los debates que ha abierto y otras cosas que las da, bueno, un poco lo que decía Adriana, como naturales, ¿no? Como normales. Bueno, se puede eh, poner tras las rejas o en la serie en realidad no es tras las rejas. Este muchacho es llevado a un lugar, una especie de neuropsiquiátrico, un lugar que lo llena de angustia y del cual se quiere ir, ¿no? Es más, prácticamente pide ser trasladado a una cárcel. Eh, bueno, ahí hay una serie de cuestiones. Sí, la serie tiene esta trampa, que es también un recurso cinematográfico, ya sería otro nivel de análisis, ¿no? Esto de presentar un hecho consumado y de a poco ir viendo cómo se llegó hasta ahí y las consecuencias de eso, ¿no? Y bueno, en ese sentido, toda la técnica del plano secuencia que para mi gusto es excesiva, creo que no se puede, es salvo Hitchcock, que filmó La soga de Rope en un solo plano secuencia, que tiene un claro sentido, ¿no? En esa obra, es una obra teatral además de Rope. Luego me parece que es un poco de prestidigitación, ¿no?
Es interesante, está bueno, pero también hay un tema ahí, que es la falta de corte. Creo que hay que prestarle atención a eso. Es una serie que muestra episodios donde no hay ningún corte. Y eso yo entiendo que también guarda un significado, ¿no? Porque, bueno, un poco lo que yo decía al principio, nosotros no hemos perdido el corte de alguna manera en nuestra vida cotidiana, ¿no? Estamos todos metidos en una especie de continuidad de actividades y de cosas y del celular y la computadora y bueno, todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana que a partir de la pandemia yo creo que todo lo que hablamos hoy no sé si lo hubiéramos hablado si no hubiera existido la pandemia. Es más, yo creo que uno de los causantes del surgimiento de la, y no soy original en esto, del ascenso de las ultraderechas en buena parte del mundo occidental, tuvo su desencadenante en la pandemia. ¿Mm? Creo que todavía nos falta entender mucho lo que la pandemia produjo, generó y cómo sigue estando presente la pandemia, entre nosotros, con sus efectos a nivel de los lazos, sobre todo. ¿Mm? Porque bueno, Nadina traía la preocupación por esta ruptura de lazos, esta cosa, y bueno, eso empezó en pandemia a profundizarse, ¿no? Ahí tenemos, bueno, los chicos dejaron de ir a la escuela durante un tiempo prolongado, hubo cuestiones de pasaje, ¿no? Viajes de fin de curso, despedidas, etcétera, que no se produjeron, se alteró muchísimo la sociabilidad. Y eso de alguna manera se continúa. Esa vida en pantallas hoy sigue estando. Creo que no podemos minimizar los efectos de la pandemia en ese sentido. Bueno, eh, doy paso a quienes Sí. quieran hablar, porque si no se nos va a acabar el Horacio. tiempo. El orden que sigue es Horacio, Alicia Leone, Mariana Wassner y Juan Carlos, así que entramos en una zona de administrar el tiempo. Administro el Horacio. tiempo. No sé si me escuchan, bueno, administro el tiempo. Sí, sí. Me dio pie Cintia un poco para hablar sobre transformaciones. Voy un poquito a Black Mirror, voy un poquito a esos temas. Porque, bueno, hoy estaba leyendo un artículo en un diario español sobre el crecimiento de las consultas a bots, es decir, las consultas psicológicas a las computadoras. Es decir, mucha más gente está consultando por motivos económicos y por otros motivos también, está consultando sesiones de psicología por inteligencia artificial. Lo cual me parece que nos plantea todo un problema en relación a qué tipo de transferencia se nos presenta como nuevos problemas, si yo no tengo las respuestas, pero como nuevos problemas en relación a los lazos que se establecen con este tipo de máquinas. Por supuesto, en el artículo aparecen críticas leves y feroces también en relación a este tipo de prácticas, que tienen que ser supervisadas por terapeutas, tienen que ser supervisadas por psiquiatras, pero como fenómeno me interesaba la cuestión de, bueno, cómo se juega el nuevo lazo con este tipo de herramientas que cada vez más, especialmente de fuera, cada vez más están tomando más impulso. Bueno, era esta mi intervención. Bien, Horacio. Bueno, comentario muy sencillo. Netflix es la dimensión desconocida de esta época. ¿Se acuerdan de la dimensión desconocida? ¿No? Y esto quiere decir que estamos en una dimensión desconocida y creo que tenemos que tomar eso muy en serio. Estamos en una dimensión desconocida de la vida humana. Estamos un poco a tientas tratando de entender lo que nos pasa, qué es toda esta tecnología, qué es este auge de las ultraderechas, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Estamos a tientas. Volvemos al ensayo sobre la ceguera. Bueno, Alicia Leone. Bueno, abriste muchas, muchas puntas posibles, ¿no? Pero quería tomar solamente algunas, solo un comentario con respecto a la serie de adolescencia.
Me parece que tiene dos problemas, que ahí coincido con lo que decía Adriana. Uno es el título, porque en lugar es una historia, pero está presentada de una manera que como que fuera un documental sobre lo que es la adolescencia. Lo que te busca decir es, esto es la adolescencia actual. Eso ya me parece que es toda una cuestión. Y la otra es el plano secuencia, porque el plano secuencia te muestra todo el tiempo un solo punto de vista, que es el de la cámara. Cuando hay cortes, podés verlo desde el punto de vista, acá es un poco engañoso, porque aunque te muestra al padre, te muestra al policía y demás, la cámara, que es lo que vos ves, es lo que ve la cámara, te sugiere a vos un solo punto de vista, ¿no? Entonces me parece que tiene la repercusión que tiene, hay que leerla también en términos complejos, en el sentido que, por supuesto, todo esto que vos explicás sobre el capitalismo y demás, y también sobre qué le pasa a los adultos frente al adolescente, porque hay una cuestión como demoníaca que le ponen al adolescente, ¿no? E incluso los adultos aparecen como estúpidamente impotentes de una manera prácticamente absurda. Ya esa escuela donde van los pibes es como casi paródica, realmente, ¿no? El nivel Esto me parece que es preocupante realmente. Y lo otro, pensando en transformación o daño, que decía Cintia, me hizo pensar que capaz están las dos cosas. En este sentido, transformación me parece que está desde el punto de vista, parto de McLuhan, que vos lo nombraste, ¿no? Ya McLuhan trabaja como hay una transformación en los estilos cognitivos, así como la imprenta generó transformaciones subjetivas. Cuando aparece la imprenta, aparece después la posibilidad de lectura para adentro, por ejemplo, aparece la noción de intimidad, hay una serie de transformaciones en la subjetividad que tuvo que ver con la imprenta, ¿no? Nosotros somos Gutenberg, somos hijos de Gutenberg. Con las redes aparece otro tipo de pensamiento, más mito simbólico, ¿no? O sea, esto que yo creo que tenemos que retomar la lectura de McLuhan. De hecho, Bifo se apoya bastante, toma bastante de esto. En ese sentido, creo que hay una transformación que no está en mis posibilidades dimensionarla, pero creo sin nombrarla. Y el tema del daño yo lo veo más por el lado de la atención, en el sentido de que hace poco leía un texto, que creo que incluso te lo mandé, donde hablaba de las estrategias de la derecha, en particular de Trump, que son deliberadas, están estudiadas, están publicadas, y que se llama anegar el campo. Anegar el campo es bombardear estímulos en las redes de manera que no puedas pensar directamente, ¿no? Con lo cual, y tiene ese nombre y nace de estrategias para encarar debates políticos, ¿no? De la estrategia de que te tiro 25.000 datos de entrada, tenemos 3 minutos para debatir, vos tratás de empezar a responder, muchos de esos datos pueden ser falsos y perdiste todo el tiempo para conversar o para responder. Ahí hay una cuestión que, te digo, parecía bien deliberada y ataca la atención. Y desde ahí sí yo diría que causa un daño, porque causa una cuestión traumática, como vos dijiste. Y ahí tomaba lo que vos decías también del psicoanálisis, que estoy de acuerdo. No todo el psicoanálisis estaría de acuerdo, pero todos los que trabajamos en la línea del traumatismo, sí. Porque creo que lo que esto apunta es al efecto traumático, a la tarea de la ligazón, que ya no es lo mismo que hacer consciente lo inconsciente, sino ponerlo en condiciones de ser pensable, ¿no? Y que el trabajo está ahí. Y que en ese sentido pensaba cómo aparece la cuestión de elaboración o de un traumatismo. Me venía a la mente el Fordá. ¿En qué sentido? En el sentido de propiciar la salida de la pasivización. El niño cómo sale de la situación traumática, dándole figurabilidad, pero posicionándose en forma activa. Es él el que tira el carrete, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión de invitación a ser activo frente al... que puede ser de repente apagar el celular, no estar todo el tiempo pegado, no sé, de múltiples maneras, ¿no? Hoy trabajando con un adolescente que está terminando en su último año y estaba muy catastrófica. ¿Cómo voy a hacer para salir, para crecer con este mundo, que el calentamiento global, que el agua se va a acabar, que bueno, era más o menos, era todo catastrófico, ¿no?
yo le decía, bueno, pero hay toda una información que es verdadera, pero al mismo tiempo está utilizada políticamente para que todos estemos aterrorizados. Entonces, capaz podés vos buscar más información sobre todo esto, porque también de cada uno de estos problemas hay grupos científicos que están buscando desarrollar eh, posibles alternativas, soluciones, pero buscando propiciar salir de la pasivización. ¿No? Porque me parece que, o sea, que todo lo que tenemos desarrollado en relación a la idea de trabajar con el traumatismo sería las herramientas con las que contamos realmente, ¿no? Es cierto que, como vos decís, que el dispositivo en sí mismo me hacía acordar lo que planteabas, lo que se estuvo conversando sobre la conversación, ¿no es cierto? Ya el hecho de una situación donde se escucha atentamente al otro y se busca que la información pase a ser comunicación, no sea simplemente vienen y te cuentan algo, sino que pase a ser comunicación, es en sí mismo un dispositivo, además cada vez más escaso, ¿no? Freud mismo lo plantea cuando dice que con el terapeuta y el paciente no hacen otra cosa que no es conversar, ¿no? Cuando habla de si los legos pueden ejercer el psicoanálisis. Bueno, nada más que algunas cosas. Ok, gracias, Un montón. gracias, Yago. Eh, Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque la atención o atención flotante que presta el analista es aquello de lo cual la subjetividad de época carece, ¿no? Estoy Claro, de acuerdo con lo que vos decís. Lo que pasa que atacar la atención es como pegar en el punto exacto en el cual sí. todo se desbarata. Es en el Porque punto de flotación, te dan en el punto de exactamente, flotación, no es puedes atacar a la pensar. subjetividad en ese punto. Claro, Y esto de inundación de estímulos, bueno, acá es lo que hace Milei todo el tiempo. Te tiran sí, 5 millones de cosas, claro. ¿no? Y es imposible sostener una discusión. Y dijiste algo que me permite enriquecer un poco la respuesta que le di a Diego, que tiene que ver con el trabajo de ligadura, ¿sí? Intervenciones que cumplen una función de ligadura, Mm, de claro. ligar aquello que en el otro está fragmentado. Y bueno, nosotros lo vamos de alguna manera ligando, ¿no? Bueno, nada, eso, gracias, Alicia. Gracias a vos. En estos días habíamos hablado también de esto de la desaparición de la figura del adulto responsable, Sí, ¿no? sí, Que sí, creo que está muy presente en la serie y está muy sí. presente en la Está muy clínica. presente y yo también quisiera agregar en relación a algo de lo que decía Mariana, ¿no? Con respecto a esa película que acuerdo que es terrible y que Horacio no avisó, pero que es las transformaciones sociales en el sentido de la desaparición de la tribu, ¿no? Yo soy muy creyente de esa frase que para criar un niño necesitas una tribu y esa mamá está muy sola, está todo el tiempo sola con ese niño. No aparece nadie, no aparece amigas, no aparece familia, no aparecen abuelas, ¿no? Todas figuras que podrían ser un rescate, ¿no? Está naturalizado que está sola. Y eso está pasando mucho también, que los padres, madres los que ejercen la función, no solo están muy solos, sino que está naturalizado que se tienen que arreglar solos. A lo sumo leen una revista, miran en las redes, pero no de otro humano, ¿no? Recomiendo el libro La hija única para dar respuesta un poco a esto Sí. que vos decís. Bueno, lo más breve que puedan, sigue Mariana Wassner y Sí, luego Juan Carlos. bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias, porque no soy del Colegio de Psicoanalistas. Soy psicopedagoga y pensaba en el tema de varias cuestiones. Por un lado, pensaba en el tema de lo cognitivo. Uno de los motivos de consulta muy fuertes en el campo, en la clínica psicopedagógica, trabajo desde la clínica es el problema de las fallas en la atención, los niños del trastorno, las fallas, y pensaba también desde una posición hasta ético-política, cómo ante los bombardeos de estímulos impiden la profundización.
Y este es un punto. Y como contracara de esto es la que se impide la profundización, se habla hay una banalidad y superficialidad absoluta de la cual nosotros también formamos parte. Quien abre un celular seguramente tiene 8.000 ventanas abiertas, seguramente, sin duda. Lo otro, con respecto a la serie Adolescencia, a mí hay una escena que pasa desapercibida y me impactó profundamente, y es en un momento uno de los policías haciendo como un chiste, va por un pasillo, hay unos pibes que están gritando y comenta, acá tenemos habilitada una sala de torturas. Me impactó profundamente. Pareciera que lo hice como chiste, pero bueno, a mí me quedó la impronta. Em, Pensaba en Pessoa cuando habla de la dispersión y elogia la dispersión en oposición a la atención, y creo que tiene que ver con esta línea. Y pensaba, Adriana, vos, qué gusto verte acá, Adriana Granica, que cuando hablabas del texto de Juan Bassen, hay un libro eh, de Nacho Leukovich, Se acabó la infancia, ensayo sobre la destitución de la niñez, en donde cuenta el caso de este chiquito de 2 años, James Bulger, que fue sacado de los brazos, que en una distracción, en una falta de atención de su mamá, se lo llevaron 2 chicos de 10 y 11 años que lo mataron. Y a partir de allí empezó el tema de la baja en la punibilidad bueno, en Inglaterra, que es desde los 10 años y es un espanto. La verdad es que me quedo pensando además en el tema de la fragmentación y en las redes como institución. Me queda resonando eso, y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Eh, Indudablemente el tema de la atención es relevante, ¿no? Eh, Curiosamente, nosotros trabajamos también desde la dispersión. Cuando solicitamos, le decimos a alguien que hable o que asocie libremente, ¿no? Eh, bueno, nada, es como un comentario, ¿no? En el sentido que también la dispersión es necesaria, ¿no? Es decir, desfijar al sujeto de aquello en lo que quedó capturado, sea por lo que fuere, ¿no? Esa es nuestra invitación. Pero la complejidad de la clínica actual también nos lleva a que la atención ocupe un papel importante en nuestro trabajo clínico. Bueno, eso, gracias. Bueno, Juan Carlos. Bueno, dada la hora, voy a hacer el colmo de la brevedad. Simplemente acotar lo siguiente. En la película que se hizo mención, la del chico este que mata, el adolescente, este jovencito que mata a la nena, en realidad termina reconociéndose culpable. Sobre el final de la película lo llama al padre y le dice, papá, decidí declararme culpable. No es que lo acusaron por el crimen meramente, lo cual es cierto. Él decide declararse culpable. Así que evidentemente hay algo del orden de la culpabilidad por lo hecho que lo impregnó en algún momento y lo lleva a decir eso, nada más. Bueno, Yago, si querés agregar algo más, y si no, nos desmuteamos para aplaudir. Simplemente gracias por todos los comentarios y por estar aquí hoy.